Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Los venezolanos en Venezuela y en el mundo, los que quieren libertad, deben seguir dando la batalla de su vida por su libertad, su democracia y su futuro. Están más cerca que nunca de la tercera victoria, que es alcanzar el poder. Las dos primeras batallas, la espiritual y la política, ya las ganaron hace tiempo y por paliza. Los gobiernos criminales del planeta están apostando para que la tiranía del capo Maduro, que está cada día más podrido, se quede y se imponga. Para ellos es de máxima importancia geopolítica y estratégica que la dictadura siga en Venezuela. En nuestro continente, los gobiernos de Brasil, México y Colombia están jugando un papel sucio y cómplice, vergonzoso, casi criminal. Lula, AMLO y Petro, populistas, autócratas frustrados y corruptos, con esto pasarán a la historia como los mamarrachos pajes de Pekín, Moscú y Teherán. Si el ejemplar juicio de Nuremberg en 1941 contra los nazis genocidas fue el primero en la historia por crímenes cometidos contra la paz y de lesa humanidad, en 2024 la comunidad internacional debe reivindicar en Venezuela la decencia y la dignidad que alguna vez tuvo. Los crímenes que se deben condenar y castigar han sido calculados y cometidos malignamente de una manera tan brutal contra el pueblo venezolano que las naciones civilizadas del mundo no pueden, no deben ignorar su juicio, su condena y su castigo. Los criminales de la dictadura en Caracas son y representan las peores corrientes, influencias y alianzas que existen en el planeta. Sus cómplices y socios son las tiranías en otras geografías. Sociópatas criminales como ellos, juntos representan la violencia, la represión y el terrorismo, la crueldad y la arrogancia del poder totalitario. Ellos son ausencia de libertad, muerte y desolación. Si la comunidad internacional quiere paz, respeto y justicia en el mundo, no puede ni debe permitir que continúen los secuestros, la represión y los asesinatos de Estado en Venezuela. Y si no quiere que esta barbarie se repita en Occidente, la condena y el castigo deben ser un precedente ejemplar. Este es el momento de la Venezuela que quiere libertad. Este es el momento en que el pueblo venezolano debe hacer que se respete su voluntad a cualquier costo. Este es el momento de la libertad y la democracia para Venezuela. La tercera victoria está cerca y por eso la lucha debe ser hasta el final por la libertad de Venezuela. Los venezolanos en Venezuela y en el mundo necesitan y deben seguir dando la batalla de su vida por su libertad, su democracia y su futuro. Desde la comunidad internacional, a la dictadura le están hablando todos, los buenos, los malos y los tontos. Hay claros indicios sobre que, del norte, a los tiranos de Caracas les están ofreciendo indultos e impunidad si se van, pero la dictadura solo escucha, balbucea y se divide aún más. No responde ni acepta nada. Tampoco hace contrapropuestas. De alguna manera, están paralizados hacia adentro, pero continúan con la represión al pueblo y en público con la absurda y mentirosa narrativa de que ganaron, pero la oposición saboteó el sistema y los resultados. Desde el viejo continente, con algunas condiciones, está apoyando la posición de los del norte, pero no pasan de declaraciones y comunicados. Lo de siempre, los pueblos que son víctimas de tiranos y matones están, en realidad, solos. Por su lado, Pekín, Moscú y Teherán están presionando al máximo a Maduro para que la dictadura se quede y se imponga. Se habla de ofertas y apoyos importantes, pero también algunos de los tiranos en Caracas se quejan de que los están amenazando. Algo creíble, pues es normal que entre criminales nadie confíe en nadie. Para China, Rusia e Irán, es de máxima importancia geopolítica y estratégica que la dictadura continúe en Venezuela. Por su lado, los gobiernos de Brasil, México y Colombia están jugando un papel cómplice, vergonzoso,
casi criminal. Lula, AMLO y Petro, que ya tienen saldo negativo, con esto pasarán a la historia como escoria política. El resto de América Latina, aunque debe seguir presionando, es poco lo que puede hacer. Sin embargo, los venezolanos se tienen a sí mismos. En un estudio hecho esta semana por Meganálisis, una empresa seria y profesional, se identificó que el 93% de venezolanos cree que Edmundo González ganó las elecciones el 28 de julio, e igual proporción cree que el CNE miente descaradamente al declarar ganador al dictador Nicolás Maduro. El 90% de venezolanos no cree que el problema lo pueda resolver la comunidad internacional, y el 43% desea irse del país luego del resultado anunciado por el CNE. María Corina Machado mantiene en más del 80% el apoyo y el respeto de su pueblo. Venezolanos, la desgracia de vivir privados de su libertad y sin democracia la tendrán que solventar ustedes, el pueblo venezolano, liderado por sus dirigentes y con la intervención de la mayoría de las Fuerzas Armadas, que también están hartas de los capos mafiosos y criminales que las mangonean. Las armas, lamentablemente, son indispensables para dirimir estos conflictos. Al final, quien las tiene, gana. Ahora bien, es aquí donde se debe poner atención. Es el pueblo venezolano quien las tiene. Cuando el 80% de los habitantes de una nación, o sea, casi todos los habitantes, entre los que se cuentan policías, soldados, oficiales jóvenes y hasta viejos generales, decidan dar juntos el grito de ¡abajo la dictadura! La dictadura caerá. Ustedes, los ciudadanos que quieren libertad, son la aplastante mayoría. Las dos escalofriantes preguntas que se debe hacer el pueblo venezolano son: ¿cuántas vidas costará la libertad de su país? ¿Cuántas vidas está dispuesto el pueblo a sacrificar para rescatar su libertad? La historia nos recuerda que los pueblos que respondieron a estas preguntas vencieron y lograron su libertad. Lo que ocurra en Venezuela se decidirá en las calles de Caracas, dijo María Corina Machado, y así será. Cuando una nación entera grita libertad, el universo escucha. Venezuela será libre y democrática pronto. Este es el momento de Venezuela. Por la libertad de Venezuela hasta el final. Tu casa, tu hogar, tu tierra, tu país, tus amigos, tu familia, tu libertad, son los valores que dan sentido a la vida. Son las causas por las que merece la pena luchar, vencer o morir. Venezuela, nación secuestrada, dolida y lastimada por una tiranía brutal, narcotraficante y asesina, sin escrúpulos y sin límites. Una tiranía que ha expulsado a casi 8 millones de venezolanos de su país, ha separado familias, ha mutilado ilusiones, futuro y esperanza. Una tiranía que desde el 28 de julio intenta cometer un grotesco y descarado fraude electoral, un violento golpe de Estado a la soberanía del pueblo venezolano. Sin embargo, el pueblo venezolano está en pie de guerra por su libertad y por su democracia, porque a un pueblo valiente y soberano no hay tirano que le robe el voto que presentó en las urnas de la historia. Vencer, derrocar y someter a una dictadura no es cosa fácil, pero los pueblos que se atrevieron y lucharon hasta el final lo lograron. Para conversar sobre el momento grave y determinante que vive Venezuela, sobre los soldados y los oficiales de las Fuerzas Armadas y la responsabilidad e influencia que sobre ellos tienen o pueden tener sus familias dentro y fuera de Venezuela, les presento a la señora Ludmila Padrino, venezolana en el exilio y prima hermana del general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de la criminal narcodictadura en Venezuela. Señora Padrino, bienvenida a Razón de Estado. Gracias por darnos esta entrevista. Estamos conscientes de los riesgos y las consecuencias que para usted tiene dar la cara y expresar su opinión. El pueblo venezolano y la historia sabrán reconocer su valor.
usted asumió la responsabilidad de enviar mensajes públicos a su primo, el general Padrino López, socio y cómplice de la tiranía en Caracas, a quien le pide que reflexione y que desista de la locura suicida en la que está embarcado, lastimando, atropellando y manteniendo viva una dictadura moribunda pero violenta y asesina. ¿Por qué decidió hablar públicamente? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de ser la voz de muchos venezolanos que debido a la represión no pueden expresar su sentir y su pensar. ¿Por qué lo decidí? Porque lo siento un deber como alguien que puede tener acceso de intentar llegar a la conciencia del pilar que ha sustentado esta cruel dictadura, por una parte, y por la otra como ciudadana venezolana que padece y siente y sufre lo mismo que están sufriendo mi gente en Venezuela en este momento. Claro. Como sabemos, señora Padrino, uno escoge a los amigos, no a los parientes. Para su infortunio, su primo hermano, el general Padrino López, temido y aborrecido ministro, es uno de los bastiones de la criminal narcodictadura. ¿Qué le sucedió? ¿Por qué se perdió de esa manera? ¿Cree usted que puede estar amenazado por su jefe y por los cubanos o es un tirano convencido? Para mí es bastante difícil contestarte eso. Serían especulaciones de mi parte. El Vladimir que yo recuerdo es un Vladimir que era un excelente ser humano, al que quise mucho. De hecho, lo nombré padrino de mi hijo menor. Crecimos juntos como hermanos, somos primos hermanos, pero compartimos niñez, adolescencia y muchos años de nuestra adultez. Conozco al buen ser humano al que estoy intentando llegar en este momento, que mucha gente dice que es difícil, pero yo insisto, porque hay que perseverar y hay que intentarlo. Ya. ¿Usted diría que sus intereses son ideológicos o económicos o desarrolló una sociopatía muy brevemente? Podría decirse que sí se desarrolló una sociopatía brevemente, que hay una mezcla de ambas cosas. Ya. Hay información que se filtra desde la sociedad hasta las agencias de inteligencia de varios países que confirma que adentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela las malas relaciones y los desacuerdos han llegado a un extremo que indica que la situación está a punto de estallar. Según usted, ¿qué tan frágil o débil está la dictadura en este momento debido a las presiones y conflictos internos en las Fuerzas Armadas? Bueno, yo pienso que debe estar muy débil, porque esos soldados y esos funcionarios, esos oficiales de todos los distractos, rangos y jerarquías, ellos también fueron a votar, ellos vieron el sentimiento del pueblo y no todos están de acuerdo con esta ideología. Entonces, definitivamente es una situación bastante débil y compleja. Ya. ¿Cuál es el ánimo de las familias de los militares después de tantos años de dictadura, de escasez y represión? ¿Qué porcentaje de ellas cree usted que quiere cambio, pero no se atreve a hablar y menos a empujar para que caiga la dictadura? Bueno, yo pienso que a lo interno de cada familia de oficiales y soldados es una presión muy grande, porque es el mismo descontento que sentimos todos los familiares. Estamos cansados del sufrimiento, no solamente del sufrimiento propio, sino también ver el sufrimiento ajeno de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Y ya la presión entonces comienza a todo nivel. Padres, esposos, hermanos, sobrinos. Conozco varios familiares de militares que están a lo interno ejerciendo esta misma función de tratar de llamar a sus familiares a la reflexión, y ahí está el detalle. Hay datos sobre esto que no sorprenden, pero son impactantes. En las encuestas previas a la elección, el 60% de las familias de militares manifestaron que querían un cambio político en el país. El 60% se atrevió a responder esto en una encuesta. ¿Cuántas más tuvieron miedo a hacerlo? Después de la elección se supo que en un centro de votación donde solo votaron militares,
3.000 de 4.000 votos fueron por Edmundo González. Esto es el 75%. ¿Qué debe suceder para que el ejército, la tropa, se anime y de una vez por todas comunique a la dictadura que está despedida y que llegó la hora del pueblo, de la libertad y la democracia para Venezuela? Tienen que perder el miedo, tienen que conocer cuáles son los derechos que los amparan a ellos para poder dar ese paso. Es difícil, es complejo, pero lo que necesitan es tomar la decisión y tenemos que tratar de ayudarlos entre todos los medios, entre todos los abogados que existimos, venezolanos, internacionalistas, diplomáticos, todos tenemos que tratar de darles a conocer a ellos qué necesitan hacer, de qué manera están amparados. Y además que entiendan que si no lo hacen, que si ellos acatan decisiones que son contrarias a la Constitución, ellos también están incurriendo en un delito. Usted dijo hace un momento que tenía información sobre oficiales del ejército a nivel medio y alto mando que están trabajando hacia adentro del ejército para promover el que haya un cambio. Esto es para enfrentar a sus jefes, a los oficiales y para básicamente derrocar a la dictadura. ¿Este es un movimiento que está creciendo y del que podemos tener esperanza? Definitivamente sí. Ok. Definitivamente tenemos que tener esperanza porque sí sé que existen militares conscientes que están esperando la oportunidad y lo que necesitan es encontrar y ser ayudados a encontrar el camino. Y esta información coincide con lo que sale de agencias de seguridad y de otras fuentes y que además es un movimiento creciente. Por eso es tan importante haber escuchado su confirmación, señora Padrino. Estados Unidos y la Unión Europea están hablando de severas sanciones personales y familiares y persecución penal internacional contra los capos de la dictadura y contra quienes sigan apoyando aquella locura. ¿Cuántos militares tienen parientes cercanos en el exterior? O sea, a los que enviaron a su familia fuera de Venezuela porque reconocen que las condiciones son invivibles. ¿Dónde están? ¿Temen ser descubiertos? ¿Tienen visas y tienen miedo a perderla? ¿O bienes y temen que se los incauten? No te tendré una respuesta concreta, sinceramente, en cuanto a ese tema. Yo en lo personal he atendido a varios militares que están aquí en los Estados Unidos que han solicitado asilo, pero no te podría dar estadísticamente una respuesta concreta. Ya. Señora Padrino, las palabras que vienen a la mente y al corazón del mundo libre, pero sobre todo de los venezolanos cuando se hace el balance de lo que ha costado la dictadura son separación familiar, pobreza, destrucción, muerte, dolor, desolación y desesperanza. Si usted estuviera en un salón grande con las familias de los soldados y de los oficiales, ¿qué les diría? Les diría que no nos abandonen, que nos protejan, que luchen con nosotros porque somos uno solo. Soldados, civiles, somos todos venezolanos, somos todos una familia y necesitamos luchar por esa Venezuela tan hermosa, por un país tan especial, un país lleno de gente alegre, de gente luchadora. Les diría, por favor, colóquense del lado correcto y luchemos juntos contra esta dictadura que nos ha hundido en un profundo abismo, pero del cual vamos a salir todos airosos porque tengo fe en que eso va a ser así. Eso es sin duda alguna. Usted ha dicho, señora Padrino, públicamente que varios miembros de la familia Padrino han sido perseguidos y amenazados dentro de Venezuela. ¿Ha recibido usted amenazas? No, en realidad yo solamente sé de un familiar que tenía una orden de detención. No te puedo decir que son varios, tengo noticia de uno. Y aquí en los Estados Unidos solamente yo he recibido, hasta lo que tengo entendido, recibí una amenaza por estar hablando y como te dije, y como he dicho varias veces en cuanto a eso, aquí estoy porque es lo menos que puedo hacer y seguiré tratando de ser la voz de un pueblo que tienen reprimido. Y por eso la admiramos y como ya lo hablamos antes de entrar en las cámaras, cuanto más hable y cuanto más diga usted, señora Padrino, más protección tendrá.
Se sabe que la dictadura cubana instaló en Venezuela el sistema de miedo, represión e incluso desaparición forzada y asesinato a los militares que tan solo piensan en traicionar a la revolución y a la dictadura. Se entiende que esto da miedo cuando es una minoría la que está descontenta. Pero ahora está claro que más del 70% de las Fuerzas Armadas quiere volver a la democracia y al respeto a la voluntad soberana de un pueblo expresada en las urnas. ¿Qué debe suceder? ¿Quién prende la mecha? ¿Cómo podemos ayudar? Eh, Complicado esto, porque hasta lo que tengo entendido, la gran mayoría de soldados fueron acuartelados y se trajo a Venezuela gente de Cuba y de otros países, de Turquía, Rusia, China, que son los que están reprimiendo a la gente en la calle porque no les duele, no es su propia gente, no es su propia sangre que están allí golpeando y reprimiendo de la manera tan cruel y salvaje que lo están haciendo. Ellos están conscientes, el régimen está muy consciente de que las Fuerzas Armadas en su gran mayoría no está con ellos y por eso es que están tan nerviosos y preocupados. Ya. Pues las Fuerzas Armadas que tienen en los cuarteles amenazadas y reprimidas tienen entrenamiento militar, podrían salir de cacería, ¿no? Para quitarse de encima a esos mercenarios criminales que mandaron los socios de los psicópatas que manejan la dictadura. Señora Padrino, aunque las partes lo niegan en estos casos de dictaduras y narcogobiernos, los países grandes y fuertes hacen ofertas de salvoconductos y alguna dosis de impunidad para que dejen el poder. Le llaman justicia transicional. ¿Cree usted que su primo, el ministro de Defensa, y otros oficiales de la dictadura considerarían aceptar una oferta como esa? Pienso que deberían considerarlo. No te puedo garantizar que lo estén haciendo en este momento, pero ellos, a medida que se les presione, no les va a quedar otro remedio, porque o es eso o es la cárcel. Su primo está acusado e incluso en un juicio incluido por crímenes de lesa humanidad en La Haya. En cualquier momento saldrá una orden de aprehensión internacional. Se ha filtrado que uno de los escenarios posibles es que Maduro, Rodríguez y Saab, con todo y sus familias, se asilarían en Cuba. ¿A dónde cree usted que se irá su primo? ¿Confía su primo en Maduro? ¿Qué haría Padrino López si Maduro escapa a Cuba y lo abandona? Vladimir es un hombre inteligente y sabrá en quién confiar. Yo pienso que todos ellos están cortados por la misma tijera, así que Claro. posiblemente Rusia, posiblemente se sienta más cómodo en Rusia. Ya. Sí, claro, no se dan la espalda uno al otro, ¿no? Desconfían hasta de la sombra de uno y del otro. Señora Padrino, la dictadura en Venezuela es considerada ya una de las tiranías más violentas y sangrientas de la historia. Si usted tuviera enfrente a su primo Vladimir Padrino López, general ministro de Defensa, brevemente, ¿qué le diría? Le diría que basta ya, que ya llegó el momento, que ya hicieron suficiente mal, que acabaron con un país rico, no solamente en recursos, sino en gente valiosa, que han acabado con nuestras familias, pero que no nos han quitado el miedo y que ellos, y específicamente él, es el gran responsable de todo este desastre que nos ha tocado vivir. Le pediría, le pediría que por favor reconsidere y que tome la decisión correcta. Lo estoy pidiendo desde el principio y lo seguiré pidiendo. Señora Padrino, cuando caiga la dictadura, y caerá, ¿piensa usted volver a la Venezuela en libertad? No está planteado en este momento para mí porque ya yo tengo más de casi 30 años aquí, mis hijos están acá y tienen ya una vida, pero sí definitivamente voy a regresar para ayudar en lo que pueda, así como lo estoy haciendo ahorita en la reconstrucción. Quiero tener la libertad de poder visitar mi país, visitar la familia que tengo, todavía tengo allá. Tengo muchas cosas hermosas que revivir y muchas cosas hermosas por las que quisiera trabajar y ayudar en la reconstrucción. Ya. Seguir dando la batalla de su vida en los medios, en las calles
y en el mundo entero es lo que devolverá la libertad a los venezolanos. El grito de libertad para Venezuela se debe escuchar en todos los rincones de la tierra, un grito que se debe dar en todas sus calles. Cuando un pueblo da la cara para que se respete su voluntad y toma la decisión de luchar hasta el final, la respuesta que siempre da el universo es la libertad. Señora Padrino, gracias por animarse a compartir con nosotros lo que lleva en su corazón. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.